de partida, y luego dependía todo de los vientos, porque a veces a 2 o 3 se multiplicaban a 6 o 7, pero bueno, la puedo contar porque hemos llegado siempre, gracias a Dios, con un final feliz. Si bien es cierto que tuvimos un percance, porque un socio de papá en una oportunidad tuvo un naufragio y se perdió, que fue Enrique Migoni. A ese hombre le debo la vida, porque yo ese día a las 4 de la mañana estaba a punto de zarpar y vino él y me dice: hoy voy yo, que soy el segundo capitán, vos te quedás a dormir. Él nunca más volvió. Él está descansando. Esta es la vida del pescador, una vida dura, una vida de coraje, porque allí no valen grandeza, ahí vale el coraje y cada uno pone en sí todo lo que tiene para volver a la tierra y para llevar el sustento a cada uno de nuestros familiares. Nosotros en el mar somos menos que una hormiga, siempre lo decimos, y nosotros respetamos mucho la madre naturaleza. Somos creyentes de Dios porque solamente a Él lo invocamos cuando estamos en peligro. Quiero recordar que San Antonio es un pueblo de pescadores. Es un pueblo de que si el día de mañana esto sigue trabajando bien, tenemos un golfo totalmente rico. Yo siempre digo, antes era ferroviario, porque el ferrocarril era lo más fuerte. Hoy es lo más fuerte la pesca. También trabajaban mucho con los pulpos. Me acuerdo, los hijos de Valentín Galdo traían el pulpo del fuerte argentino, del Fume, la Correntada, de la Isla de los Pájaros. Y así a través de... Esa era la primera vida de San Antonio, ¿no? O sea, me refiero a los pescadores, porque estaba el ferrocarril de por medio, ¿no? Pero en ese tiempo los pescadores, todos con una lucha muy ardua, totalmente fuerte, porque el invierno también hacíamos lo mismo y soportábamos los grandes fríos. Pero siempre yo creo que la vida del pescador es una aventura, porque, por ejemplo, el caso mío, yo empiezo trabajando con mi padre, después entro al ferrocarril y estaba en una buena posición porque yo ya era maquinista, y a los 14 años entré a un barco de Mar del Plata y estaba en el puerto observando el barco que no salía. Entonces le fui a preguntar, como conocedor del mar, qué le pasaba que no salía, y me dijo: lo que pasa que este canal es muy difícil para salir. Le digo: bueno, pero tome así, le digo, más o menos le di las instrucciones. Y el patrón del barco, que era Don Chulín, le decíamos, el padre Farolito, que está en vida y es patrón, me dice: bueno, dice, porque si sabe tanto, ¿por qué no subís vos? Y ahí nomás me subí arriba del barco, y sin renunciar del ferrocarril de 14 años, aparecía a los 2 días con el barco cargado de vieira, y en mi casa, por supuesto, me querían matar. 14 años de trabajo perdido simplemente por decir no, porque así fue, por el amor propio, por decir que no voy a salir, con este barco lo llevo donde quiero. Bueno, ahí nuevamente dejé el ferrocarril y ahí empecé a navegar nuevamente con los barcos. Y no teníamos agua. ¿Cómo se hizo? No sé. Pero no obstante, yo creo que San Antonio no ha progresado todo lo que tendría que haber progresado con respecto a otros pueblos que en poco más de 50 años se han convertido en ciudades, y San Antonio como que todo le ha costado. Sí, pero había un pulmón. Bueno, pero ¿cuál era el problema que nos teníamos? Nos juntamos, no había agua. Acá bueno, no teníamos otro medio de vivir. Sí, realmente cuando la gente viene hoy en día y te dice: che, qué poco arboleda en San Antonio. Es cierto. Uno le dice: se ve que vos no sabés cómo era antes de que hubiera agua. Ahora todavía se ve verde. Sí. Antes no había nada. Establecido o estableciéndose en el este una cantidad considerable de ganaderos, antes de la fundación de San Antonio Este, podemos decir que cuando se opera el éxodo del este, cuando mejor dicho, la gente viene a habitar este lugar en el puerto de La Caleta por razones de
mayor seguridad para trabajar. Muchos, y lo repetimos permanentemente, que San Antonio nació del mar. Y en alguna medida sí, nació del mar, nació junto al mar. Porque realmente los primeros que estuvieron en la zona, en este lugar, fueron los ganaderos. Fue la gente que se estableció con ovejas en toda la parte, digamos, del este y hacia el lado de Viedma. Ello significó que una cantidad considerable de establecimientos estuvieran, digamos, mucho antes, como lo dije al principio, de la fundación de San Antonio. Yo soy nativo de General Vinter, o sea, nací en General Vinter, nací en el campo, atendida por mi abuela, o sea, atendió mi abuelo el parto, mi abuela, Lucila Tellería de Bacareza, que era partera de la zona ella y atendía a toda la gente ahí alrededor, todos los que la iban a ver. Los primeros pobladores de esta región eran ganaderos, eran todos ganaderos acá en San Antonio Oeste. Y esta zona era muy despoblada, qué sé yo, era una zona, qué sé yo, la gente de campo para ir al pueblo, por ejemplo, en el caso nuestro, hablo un poco de Laguna del Monte, en el caso nuestro, que nosotros estábamos habilitados con los INDA en Laguna del Monte, veníamos cada 6 meses, cada 5 meses al pueblo. Teníamos un camioncito internacional del modelo 28, 29, no recuerdo bien, y veníamos cada, así, muy, ¿cómo es? Muy lejanamente, porque a pedido de los ganaderos o por los ganaderos, que venían a sacar las guías, guías de venta de hacienda, guías de venta de lana. Con que en esos años no se sacaban tantas guías para el traslado de hacienda, porque la hacienda se hacía por arreo. En esos años se arreaba, muy poco se sacaba guías por eso, pero para la venta de la lana sí se sacaban guías, en fin. Y sí, San Antonio Este era un pueblo ganadero. El fuerte que tenía San Antonio era la ganadería de la zona. Bueno, mi actividad con el deporte nació de muy chico. San Antonio Este siempre se identificó por tener afición al deporte de las 2 ruedas, así que lo mamé de muy chico y a los 11 años comencé a correr, pero lo tenía muy adentro. Y ya ese año gané el primer campeonato provincial y ya cuando llevaba el segundo o tercer campeonato provincial consecutivo, recuerdo siempre que le dije a mi mamá que mi sueño era llegar a representar al país, estar en algún equipo nacional, y ella me dijo que era muy lindo esto, pero que no lo comentara porque quizás podía llegar a no pasar y que me iba a sentir frustrado, pero de muy chiquito soñaba con todo esto. Y fue así que fueron pasando los años, se me hacía difícil competir desde un lugar tan lejos, pero participé en varios campeonatos argentinos, llegué a estar entre los primeros 5 del país, y cuando ya llegué a la edad de estar en las categorías junior, pude integrar la primera selección argentina juvenil. Lo puedo decir que con mucho orgullo que estuve compitiendo con los mejores ciclistas de la historia del país, que integré la selección con Burchell, con Alexandre, con Giannone.
y bueno. Y como sanantoniense, ¿cómo lo sentías a esto, no? Y bueno, era un sueño hecho realidad, porque escuchar por primera vez el himno nacional argentino fuera del país fue algo que todavía hoy me llena de emoción, me recuerda a ese día, porque yo había soñado con ese momento. En cualquier lado creo que hay de este país hay material humano, lo que se necesita es apoyarlo. Yo en ese momento, quizás por ignorancia, por desconocimiento, no tuve el apoyo suficiente, pero no reniego de eso, para nada. Me gustó el sacrificio que hice, porque lo hice para mí, lo hice para mi gente, para mi pueblo, para mi familia, y todo eso creo que tiene mucho más valor, queda, y yo sé que en San Antonio debe haber muchos con las mismas condiciones y hasta quizás más, y lo único que hace falta es saber detectar los talentos, apoyarlos, encaminarlos, y lo que digo siempre es que aquel que apuesta al deporte está apostando a la educación, a la salud, y siempre va a ser dinero bien gastado. La historia de las grutas, por supuesto, empieza cuando se crea el mundo, digamos. Pero evidentemente el uso de las grutas como un lugar de recreo, un lugar de esparcimiento, nace hace muchos años, cuando algunos pobladores sanantonienses venían hacia estos lugares a disfrutar del agua cálida que teníamos en la costa, ¿no es cierto? Y no era fácil venir, se venían, no sé, en carros o en algún vehículo de eso de algún camioncito muy antiguo, y venían a pasar el día o pasar el fin de semana acá y a disfrutar, a pescar, a juntar mejillones y realmente a disfrutarlo. Pero había pobladores fijos en el campo por esta zona, pero la gente que, digamos, empieza a pensar en las grutas de veraneo son esta gente acá y algunos otros pobladores de San Antonio,
qué deciden crear un pequeño centro urbano. Pequeño centro urbano digo porque en realidad en un principio, según me han contado algunos de ellos, se pensaba nada más que hacer digamos, un pequeño lugar para la gente de San Antonio que tuviera los servicios mínimos urbanos para poder venir y no pasar ni frío, ni viento, ni demasiado sol. Y así aparece el primer loteo, por allá por los años 60, y empieza a construirse algo aquí en las grutas, y tardó en tomar empuje, porque claro, quedaba muy atrás mano. La gente acá en la Patagonia iba a Bariloche más que nada, y algunos por supuesto que iban a Madryn, pero no era tanto tampoco. Pero empieza a haber gente del valle que se interesa a medida que se van mejorando los caminos, y entonces la gente de San Antonio y la gente del valle, alguna gente de Viedma empiezan a construir más, y yo creo que se puede decir con absoluta certeza que alrededor de los 70 y antes del 75 ya empieza un desarrollo sostenido de lo que es la planta urbana de las grutas, y ya empieza a crecer hacia todos lados, y nos encontramos, después del retorno de la democracia, nos encontramos con un auge que ya empieza a ser noticia en casi todos los lugares del país, y el desarrollo se hace, digamos, increíble, y diría, sigo insistiendo, nos pasa por arriba de la cabeza. Llegaron los primeros colectivos acá, digamos, ya ¿cómo se llama? De línea, sí, los primeros colectivos de línea ya era todo un acontecimiento. El transporte, nosotros teníamos una comunicación al norte y al sur con solamente una línea de transporte. Era la puntual en ese entonces. No, transporte patagónico. Transporte patagónico. Transporte patagónico. Sí. La cabeza visible era Bresciano, que estaba en un local donde está Candaba ahora. Y la secretaria de él era la señora Herminia. No, ¿donde está Candaba ahora? ¿Ya en esa época? Sí, no, yo conocí lo que está ahora pegado a la estación. Vos sos más joven que yo, por eso. Pero antes yo pensé que no. Las rutas era todo un desafío. O sea, un viaje a Viedma en auto prudente era 3 horas, 3 horas y media, un viaje con prudente. las lagunas que había, con los charcos que se formaban, había lugares que prácticamente no se podía pasar. Así que, ¿y cuánto hacía? No se podía pasar porque bueno, capaz que no aprendí a pasar, porque mi tío me enseñaba a los charcos y a las mujeres siendo por el medio. Nosotros así nos enseñaban a manejar. Vos siempre pensando para el otro lado. No, así que ya sabes. Así nos enseñaban. A las mujeres y a los charcos, siempre por el medio. Bueno, como deportista nacido en nuestro pueblo, como deportista sanantoniense, es un placer estar acá para representar a todos los deportistas sanantonienses que se han destacado tanto a nivel local, provincial, nacional y hasta algunos internacional. Y bueno, ser parte de un pedacito de la historia del deporte de nuestro pueblo en estos festejos de los 100 años de San Antonio. Bueno, lamentablemente, como muchos deportistas de San Antonio, por ahí gran parte de mi corta o larga carrera deportiva no la pude hacer en el pueblo, pero sin ningún lugar a duda que siempre que salía a competir a otra ciudad o en otro caso cuando tuve la oportunidad de participar en otro país con la selección argentina en el campeonato sudamericano, siempre era el que iba a representar a San Antonio, ¿no? Llevaba el nombre del pueblo adentro, como muchos deportistas lo ven en ese sentido siempre, ¿no? Y es realmente un orgullo salir desde un pueblo tan chico a representar una provincia o un país. Así que son cosas que no son imposibles y que
cuando uno las logra es una satisfacción increíble, se viven cosas muy bonitas y bueno, creo que y esperemos, ¿no?, que en los próximos 100 años podamos tener muchísimos más deportistas destacados en San Antonio. Todos los chicos de San Antonio que hacen algún deporte, sea la disciplina que sea, que el deporte es una cosa más linda que hay, es algo sano, es una actividad por la que puedes cosechar amigos por todos lados, incluso que hasta puede ser tu medio de vida, tu profesión. Así que nunca bajen los brazos, que entrenen duro y que sueñen mucho, porque es importantísimo tener sueños y es hermosísimo cuando uno a veces logra alcanzar esos sueños. Así que en estos 100 años de San Antonio, saludar a todo el pueblo y disfrutar de nuestro cumpleaños. Pero sin agua y todo, mi viejo cuando vino de Italia tenía una quinta en el fondo del patio, fíjate vos, y me dirás con qué la regaba. Bueno, la regaban con el agua que sobraba de enjuagar la ropa, de lavar los platos, el agua de lluvia que podíamos recolectar, lo guardábamos celosamente. Yo creo que eso era muy importante, el poder hacernos un poco de agua, porque era tan difícil. ¿Se acuerdan de la escuela que hacían en la batería? O que había que pedirlo con una semana de anticipación para que le llevaran un camioncito de agua. El que tenía una cisterna, porque el que tenía 3 tanques en el patio, venían toda la semana, se los llenaban, por ahí venían los caballos, le tomaban el agua y quedaban sin agua y tenía que pedirle al vecino que tenía de cisterna. El agua no se pagaba, en realidad lo que se pagaba era el transporte del agua. El transporte del agua desde la aguatería hasta el domicilio de quien lo requiriese. Los camiones aguateros llevaban más o menos 4.000 litros de agua. Esos 4.000 litros de agua costaban 400 pesos de la época, ¿no? Es difícil calcular cuánto sería ahora, porque ha cambiado tanto la moneda que sería muy difícil calcularlo. No era caro, no era gravoso, digamos. En general casi todo el mundo, salvo los vales que daba la municipalidad a gente menesterosa o de pocos escasos recursos, a los cuales la municipalidad le daba un vale para que le trajeran gratis el agua. El resto de la población pagábamos eso, 400 pesos cada aguatero. Una carga del camión podría durar 5 o 6 días, o sea que en un mes más o menos sería necesario 3 o 4 camiones para una familia reducida, no para una familia grande. Y los hoteles, los restaurantes, a todos aquellos que elaboraran productos del agua, todos esos sí tenían un precio mayor que el del resto de los habitantes. No recuerdo cuánto sería, pero más o menos, según estuve repasando ahí en algunos papeles viejos, costaba 1.30 el litro de agua, 1.30 de la época, ¿no? Que no era caro. Y al resto de la población más o menos le costaba un peso 10 el agua. Los ferroviarios, que seguramente sería un poco menos de la mitad de la población, porque había mucha gente de ferroviaria en esa época, esto era un nudo ferroviario muy importante, los ferroviarios